Y hoy, como todos los miércoles, a Michelle Jacim y a mí nos acompaña el doctor Fidel Pichardo, ansioso de dar sus comentarios del día de hoy, que no se calla, él empieza a hablar hasta antes de comenzar. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted, Michelle? Muy bien, Michelle. Bien, queremos... Marcela, en el día que más se ve síntesis, ¿sí o no? Queremos saludar al doctor Leo Sierra, que tiene compromiso, ¿verdad? Leo es un traidor. No diga eso. Él no dice eso de usted cuando usted tiene compromiso. Audiencia, porque nosotros estamos combinados. Él es un traidor y yo soy un llevador. Pero no es en términos... Ustedes con él, traidor. Exacto. Señores, yo feliz de estar nuevamente con todos nuestros televidentes, que espero que estén ahí, ¿verdad?, luego de tantas lluvias. Bueno. En el día, según las encuestas que hace Michelle Jacim, que más se ve síntesis, ¿verdad? Ahora soy yo que hago la encuesta. Claro, eres tú que la mandas a hacer. Y mira, y hay encuestas también en el periódico, en el Listín Diario. Encuestas recurrentes. Yo tengo un encargo que ustedes me van a perdonar, los televidentes me van a perdonar, que es un saludo de nuestros más fieles televidentes, sobre todo de los miércoles del Día de Derecho y Justicia, que son Nicolás, Navila, ¿verdad? Cristian Eduardo. El mejor saludo. Camila, María Laura, son fieles televidentes. Eduardo también, ¿verdad? Gabriela. Todos me encomendaron a decir, bueno, si nosotros somos los más fieles televidentes, salúdenos por televisión. Entonces ahí está su saludo a los más fieles televidentes del Día de Derecho y Justicia. Por eso es que la encuesta positiva. Lo que no puedo decir es el apellido, que son apellidos todos Pichardo. No, hablando en serio, realmente, Michelle, tenemos muchos temas. Lo que pasa es que este día estamos inundados con un solo tema, ¿verdad? Prácticamente, porque toda la ciudad colapsó, ¿verdad? Con unas lluvias que cabe resaltar que no son frecuentes, o sea, son lluvias 209 milímetros. Fueron lluvias excepcionales, o sea, cualquier sistema hubiera colapsado. Obviamente, en este tipo de situación se ponen a prueba los drenajes, se ponen a prueba la calidad de las construcciones, se ponen a prueba los diseños de los edificios de apartamentos y sobre todo la calidad en general de las infraestructuras de la ciudad. Imagínate, si eso es la ciudad capital, que es de suponerse que tiene mayores controles, si un fenómeno como este afecta otras zonas del país donde esas infraestructuras son mucho más débiles o con menor supervisión, realmente tuviéramos un desastre nacional. Bueno, es así. Mira, con este tema yo quería que profundicemos un poquito, porque si en algo nos caracterizamos aquí, o por lo menos tratamos, es de que la gente por lo menos entienda la realidad o la posible realidad del problema, para que no nos ocurra lo menos posible. Claro. Y nosotros hicimos en el día de ayer algunas averiguaciones, consultas en lo que tiene que ver con qué ocurre realmente en Santo Domingo con este tipo de siniestro. Yo creo que es bueno que hablemos primero de los detalles que tenemos y que le digamos a la gente que definitivamente no es lo mismo cuando llueve en el interior del país a cuando llueve dentro de Santo Domingo. Lo que pasa fuera de la ciudad y los problemas son totalmente diferentes. Sí. Usted tiene situaciones como las que ocurrieron en Puerto Plata, que es la más parecida a Santo Domingo, en este caso, lo que ocurrió con esas inundaciones de hace un par de años, o las inundaciones del Bajo Yuna, o lo que pasó aquella vez en la Mesopotamia. No sé si recuerdan que se corrió y se llevó la Mesopotamia, donde tuvieron que hacer ahí, trasladar toda esa gente a lo que era el Cachón, ¿verdad? Aquella comunidad. Sí.
Eso que ocurre en, vamos a decir, las comunidades rurales, son comportamientos de las aguas. Pero puede ser mucha agua, puede ser que el ser humano haya distorsionado un poco el tema con los años, con los materiales de construcción de los ríos, con la construcción o con convertir terrenos en otro uso. Por ejemplo, no es la misma capacidad de absorción que tiene la tierra cuando usted lo deja en su nivel de bosque, que cuando usted lo pone en un cultivo que está bien bajito. También está el tema de qué tan saturados estén los suelos en esos momentos. Pero en el caso de las ciudades, le tengo para decir que son diferentes razones. En un trabajo que nos gustó mucho, que publicó ayer el Diario Libre, periódico Diario Libre, vemos algunos causas de lo que puede ser qué pasa en Santo Domingo. Y volvemos a algo que hemos dicho siempre en lo que tiene que ver con los aspectos urbanísticos. Y es, en la medida, aquí no pasa una cosa, aquí pasan diferentes situaciones en lo que tiene que ver con este tipo de casos. Lo primero que tenemos que ver es cómo se modificó la poca cantidad de área verde que se ha dejado en la ciudad. Al no tener área verde y tener mucho cemento y mucho pavimento, mucho asfalto, el agua está obligada a caminar o a posarse. Sí. Y llega hasta donde supuestamente tenemos los invernales o los desagües por donde debe de ir el alcantarillado, el agua. Pero también tenemos otro problema. Tenemos el problema de la basura. Cuando esos pocas alcantarillas que tenemos están tapadas, o la basura sube, coge los tanques, los tumba, y asimismo el exceso de plástico en la gran cantidad de cañadas que hay en Santo Domingo, la cual muchas de ellas han sido tapadas para construir o disminuido su tamaño, porque con los años dicen por ahí que el agua siempre regresa. Entonces usted coge una cañada, la tapa, y vuelve otra vez el tema. Y esas son de las cosas más importantes. No podemos dejar de decir que buscar culpable en este momento no lo tenemos, porque nosotros no vemos cómo uno decide en 100 y pico de milímetros de agua, claro, en un tiempo determinado. Luego de eso, le podemos decir lo que ustedes quieran. Por ejemplo, ustedes saben que la ciudad de Santo Domingo cuenta con menos de un 20% de drenaje pluvial. El resto no tiene. El resto es libre. Vamos por otro lado, se eliminan las áreas verdes, que son las áreas donde uno debe de dejar sin asfalto o sin cemento para que el agua filtre hacia el subsuelo. Pero por otro lado, tenemos uno de los problemas más grandes, sobre todo en el área del polígono central de Santo Domingo. Porque que la gente eche los plásticos en las cañadas. Mira, yo vivo en el área de Arroyo Hondo, y ahí cuando peor funciona es cuando tú ves todos esos barrios como llenan esas cañadas de plástico, y a veces tú no ves el agua. Pero en el área del polígono central de Naco, usted tiene casi todos los problemas juntos. Eventualmente, ¿ustedes creen que nunca en la vida, desde la Churchill o desde la Núñez de Cáceres hasta la Máximo Gómez, había cañadas? Eso está tapado por ahí, ¿verdad? Sí, sí. Yo no las veo, pero estaban en algún sitio. Pero por otro lado, me pongo a ver, la cantidad de área verde no la hay. Y por último, si podemos decir que en Santo Domingo hay un 20% de drenaje pluvial, le tengo para decir que estaba diseñado en esa zona, que era la zona original donde habían estos drenajes. Ahora le voy a dar una noticia. Esos drenajes, así como las cloacas para los baños y las tuberías para las
de agua que alimentan esas viviendas estaban construidas para viviendas unifamiliares. Una casa que estaba en Piantini, o estaba en Naco, o estaba en Serrayet, o estaba en Evaristo Morales, donde tenía un jardín frontal y un jardín trasero que podría filtrar el agua, pero en adición estaba diseñada para vivir 5 personas, 5 inodoros, un solo techo y todo eso. Ahora ahí viven 50 personas en un edificio. Y ese tubito de agua que alimenta eso es el tubito de cuando era una casa, pero ese es el mismo tubito del drenaje de la lluvia para lo que hay ahí. Todos esos vehículos en la calle, toda la distorsión, no se han dejado en las entradas y salidas de una casa. Usted ve la entrada de un apartamento, la salida de un apartamento y un tanque de basura en el medio. Y en algunos casos uno puede ver un espacio para una puertecita del lobby. Y eso es el principal problema que tiene Santo Domingo. Cuando usted combina todo esto en una cantidad desproporcionada de agua, al mismo tiempo que yo no sé si porque la verdad que se anunció bastante, pero el agua puede ser tan dañina como el mismo viento en el caso de huracán. Mira Michel, yo quiero aprovechar esta coyuntura del tema para hablarte de los aspectos legales de toda esta situación, que se llama, le dicen ahora, hay un nuevo concepto, se llama la permisología, ¿verdad? Que es todos los permisos y regulaciones existentes en el mercado de la construcción para que usted pueda desarrollar una obra, por ejemplo, vertical, que es un edificio en una zona residencial. Regularmente pasa por varios sedazos. El primero de los sedazos es una autorización de planeamiento urbano, la Dirección de Planeamiento Urbano, el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Entre paréntesis, yo siempre tengo una confusión, Michelle y Marcela, queridos televidentes, de cómo se hace en algunas provincias para la permisología, porque uno a veces cree que el Distrito Nacional es todo el país y no es así. ¿Y con qué criterio se maneja la evaluación de proyectos a desarrollar en los departamentos del planeamiento urbano que se supone que tiene cada ayuntamiento? Pero vamos a concentrarnos en el que tiene mayores formalidades, que es el del Distrito Nacional. Primer paso, una autorización de planeamiento urbano para que determine que usted en esa zona determinada puede desarrollar un edificio, ¿verdad? Eso no quiere decir nada, eso solamente sí, en esa zona se puede desarrollar un edificio de tantos pisos, ¿verdad? 6 pisos, 10 pisos, 8 pisos, dependiendo de la densidad. El segundo de los permisos tiene que ver con obras públicas, que es que obras públicas, usted le somete los planos y con un criterio ya técnico, mucho más técnico, determinar si esa obra es viable estructuralmente y si cuenta con la planificación debida para merecer ser aprobada por el Departamento de Obras Públicas. En algunos casos se necesita un permiso de medio ambiente, ¿verdad?, cuando son grandes proyectos de impacto medioambiental, y en pequeños proyectos se necesita un permiso regular, ordinario, de medio ambiente, ¿verdad? Ahora, muchos constructores se quejan de la lentitud de la aprobación o de la emisión de esos permisos. Hoy tú tienes permiso de medio ambiente. Claro, y tenemos un círculo vicioso, que es la agilidad con la que pretenden los constructores, con todos sus motivos de tipo empresarial y económico, para que les sean aprobados rápidamente sus proyectos, sus anteproyectos. Y lo segundo es la capacidad que tiene, como tú decías, la ciudad para soportar ese tipo de proyectos, ¿verdad? Pues está en ese círculo vicioso. ¿Qué hacemos? ¿Planificar primero y desarrollar después? ¿O con lo que tenemos, con la planificación actual,
que no es muy buena, con el drenaje pluvial que poseemos en este momento, con el drenaje de aguas negras, con la precariedad del sistema de alcantarillado, entonces permitir que desarrollen, porque si no, la industria de la construcción se detiene. Que es el mismo problema que hay con el parqueo. Exacto. Pero que hay Igualito. que cambiar entonces las acometidas, hay que cambiar No lo hay que cambiar la acometida. antes de construir. Si eso es para una casa, tanto el servicio sanitario como el de ingreso No, el problema de es que agua, eso estaba preparado para un nivel de área verde, un tamaño de área verde. Pero el problema, ahí viene el problema, ¿quién cambia el uso de suelo o la densidad? Mira, el Fidel, ayuntamiento. mira, Fidel. Entonces, planificación Lo que hacen los cero. ayuntamientos, aquí no está escrito. Mira, yo te voy a poner un caso. Lo primero que quiero agradecer al ingeniero Ramón Santos, que nos escribe y nos dice, dice, dile a Marcela que el agua que cayó ayer 209 aquí, milímetros. oigan bien, fue el 30% de toda el agua que cae en Santo Domingo en un año, en un día. Prácticamente de 6 Oigan meses bien, leí yo ayer. fue el agua que cae, el 30% del agua que cae en Santo Domingo cayó en un día. Eso es lo primero, que creo que debemos y con todo, muchísimo tapado de basura, lo Los desagües. invernales, sí. Que creo que tenemos que tener en cuenta un factor que no dije ahorita, antes de que nos metamos terminemos con la parte de permisología, que es, señores, también prestémosle atención al cambio climático. Aquí todos los que somos parte de una generación, y la generación más vieja que nosotros, No sé quién conocen y se acuerdan. Bueno, tú no lo puedes ver porque tú, me imagino que estabas en Argentina en otra época, ¿verdad? Pero uno tiene, como le llaman, los parámetros con que uno creció, Sí. y cree que todo es igual. Y así como hay cambios en la construcción, hay cambios importantes en el medio ambiente y en el cambio climático. Fíjense que ese ciclón lo desbarató el polvo del Sahara. Yo no había en mi vida escuchado que un ciclón que venía derechito y que si no estaba el polvo del Sahara, no hubiera partido en dos. Tú había escuchado por separado, polvo y Sahara, pero nunca juntos. No, pero te digo, no nunca, que eso nos salvó del ciclón. Claro. ¿Verdad? Entonces, eso vamos viendo cómo van cambiando. Lo otro es las proporciones. ¿Ustedes vieron el calor que está haciendo? Horrible. ¿Ustedes vieron la cantidad de agua que cayó en un día? Entonces tenemos que tener en cuenta... Yo quiero decir a Ramón Pero Santos, ustedes se han acercado al malecón y se han dado cuenta cuánto más arriba está el agua. claro, pero yo le quiero decir a Ramón Santos, que es ingeniero, lo siguiente, es que los sistemas estructurales, las planificaciones se hacen para calcular esas eventualidades. Oye bien, para calcular esas eventualidades, o sea, no es la resistencia ordinaria, o sea, en caso extremo, cómo se comportaría tal o cual construcción, o cómo se comportaría el drenaje pluvial en una situación como la de ayer. No en términos ordinarios, o sea, ordinariamente aquí va a llover tantos, ¿cómo se mide eso? Milímetros cúbicos, ¿verdad? Pero en casos extremos, siendo nosotros una isla, en sentido general, compartimos una isla en el medio de trayectos ciclónicos, ya que siempre vamos a tener durante muchos meses una gran cantidad de agua, que se puede incrementar de acuerdo al fenómeno que nos impacta. Tenemos que estar preparados. Entonces, ¿cómo es posible que en la zona, en el casco urbano, que es el modelo para el resto del país, veamos colapsar tramos de carreteras, en el caso de San Cristóbal, y aquí en la ciudad, veamos, parqueos inundados, y en calles principales como la Churchill, la Lincoln y adyacentes, carros flotando? Y tiene que ver con lo que tú muy bien señalaste, Michelle, es que hay cero planificación. Y es que el ensanche NACO, la gente ni siquiera sabe qué quiere decir NACO. ¿Qué quiere decir? NACO es Nacional de Construcciones, es una compañía que desarrolló un proyecto integral que eran... Por el libro. Claro, casas unifamiliares del ingeniero Bernal, el padre de don Juan Bernal. De don Juan Bernal. Mira, él hizo, fue también planificado que donó el Clunaco.
dio el hospital de la Fuerza Armada. No, el hospital de la Fuerza Armada sí, el que está ahí. No, espérate, déjame corregirte ese aspecto. Es el hospital, pues el policlínico NACO. El policlínico también. Entonces, el desarrollo integral era una clínica, un policlínico NACO. Estaba el Club NACO, el Hotel NACO. ¿Se acuerdan? La primera torre de oficina en Santo Domingo Alta, la cumbre. La más alta, la cumbre, la única. La Plaza NACO. Plaza NACO, el centro comercial que le iba a dar servicio a ese sector, y casas unifamiliares como el destacamento de NACO, donde estaba originalmente la Tiradentes también. Todo un concepto que con entretenimiento, salud, educación, ¿verdad? Todos los servicios. Y todo eso se varió. Ahora, ese proyecto bien planificado desde cero ha sido alterado por la ambición de los constructores y la falta de planificación de nuestras autoridades. Eso hay que decirlo, pero las autoridades de los últimos 30 o 40 años, ¿verdad, Michelle? Porque eso tiene el sector. Quizás debe tener 40 años ya, ¿verdad? Quizás un poquito más, no lo sé, no estoy seguro. Pero donde había una casa con una sola familia, resulta que hay un edificio con 25 familias. Con 25 familias. Y 25 flushes de inodoro. Cada apartamento con 1, 2, 3, 4 inodoros, sí. ¿Verdad? El tema vehicular bestial. Exacto. La densidad bestial, la polución que genera que cada uno de esas unidades tienen habitantes que tienen cada uno un carro, y hay 2 y 3 carros por apartamento. Entonces es un caos. Entonces nos estamos quejando hoy del caos y estamos ahora en un círculo vicioso que para planificar hay que detener algunos proyectos. Y si se detienen los proyectos, los empresarios de la construcción se quejan. Sí, y se quejan los trabajadores de la construcción. Y se cae el crecimiento y se cae la venta de la construcción. Pero por ejemplo, no es la primera vez que ese parqueo de la Churchill se inunda. Bueno, porque ese parqueo tiene detrás un hoyo de esos que recogen todas las aguas de la zona, que hay uno en la Núñez de Cáceres y uno que está justamente detrás de ese parqueo. Inclusive, yo conozco la familia que está ahí, lo que son la familia, creo que Fernández, familia creo que de Ludovino Fernández, todo eso, que son los dueños de muchísimos solares ahí, y ellos son los dueños del solar, pero también el terreno de atrás lo tienen ellos el título y tuvieron que dejar muchas áreas verdes, que son las áreas que pertenecían, que eran el hueco de donde fluían todas las aguas de la urbanización. Quiero decir también que ese problema que está diciendo el doctor Pichardo, con eso es inmanejable. ¿Por qué? Porque la gente que son dueños de las propiedades, trabajan, muchos de los grupos, trabajan para que donde tienen sus propiedades, y eso lo pudimos ver en la zona de los Cacicagos, la gente quiere que autoricen una mayor densidad. Cuando autorizan una mayor densidad en un terreno, si aprueban 4 pisos, 5 pisos, 8 pisos, 10 pisos, más apartamentos o más personas por el mismo metro cuadrado, su terreno sube de precio, que son los intereses. Porque usted cuando dice, voy a comprar una casa por $1 millón en Naco de 1000 metros, o por $700,000 o por $600,000, usted no puede vender ahí 4 casas, porque entonces esa casa va a costar cada una un dineral. Y ese es el problema más grande. El otro tema es el de las salas capitulares, que son los regidores de cada lugar, de los que asignan el uso de suelo, el preuso de suelo. Mire, yo conozco una situación en una ciudad de la República Dominicana, que es un caso que para mí me va a marcar siempre. Una familia construye una urbanización hasta con el nombre de su familia. Oye bien, esas tierras que tenemos, vamos a hacer una urbanización. Y se sientan y dicen, se van a hacer solares de 500 metros, 400 metros, un plano, lo aprueban, dejan las áreas verdes, las áreas institucionales, hacen su proyecto completo. Y eso, todo el que compra ahí, compra no es cerrado, una urbanización abierta. Compra con un contrato de regulación que dice viviendas unifamiliares, viviendas de hasta 2 niveles, qué sé yo, qué, todo eso. No puede sacar una puerta para un colmado. Con los años, sí. Usted se da cuenta que una resolución de la sala capitular decidió que ahí se pueden construir apartamentos. Edificios. Entonces, edificios.
Entonces, se riegan la gente que compraron y dicen, pero yo compré con esta regulación, yo no quiero, que es lo que pasó en los cacicazgos. Yo compré, por ejemplo, eso pasó aquí también, yo no quiero una torre en el hotel tal, es verdad, de tantos pisos. Yo compré en un sitio donde no podía haber casa. Yo lo digo por mi caso, yo vivo en un sitio que no se puede vivir en Arroyo Hondo, que no puede haber apartamentos. Pero el conflicto fue la comunidad de esa zona con el constructor. ¿Por qué el conflicto no fue con la autoridad municipal? Porque la autoridad municipal modificó el uso de suelo de esa zona. Y usted no puede tener la facultad de modificar el uso de suelo de una zona si existe un contrato previo. Si usted no cuenta con el 100% de los parámetros de eso. Y esas son de las cosas que tenemos que diciendo. Tú coges, por ejemplo, una avenida como la avenida Luperón. Y hay un solar vacío. Cuando llueve, ese solar se llena de agua y chupa. Y filtra hacia abajo, la tierra filtra. Cuando ese solar lo quitan y lo convierten en una bomba de gasolina, eso es un tanque para almacenar agua. ¿De qué son los pisos de la piscina? Igualito de pulito que como es el piso de una bomba de gasolina. Esa agua, ¿para dónde va? Para la calle, a subir, esa agua no drena hacia abajo. Entonces, ¿para qué hay las regulaciones? Para tomar las medidas del lugar en sustitución de una cosa, tiene que sustituir la otra. Y aquí hay muchísimos temas así. Sobre todo cuando comenzamos a hablar de drenaje pluvial, de drenaje sanitario y de parqueo. Pero otro tema es el siguiente, Michelle, dentro de esa situación, que es el descuido, la negligencia con lo que se manejan las autoridades municipales, todas en sentido general, de todas las gestiones. ¿Por qué? Porque entonces reaccionan solamente cuando la comunidad se queja o cuando viene una desgracia, ¿verdad? Entonces ya el edificio, la culpa siempre es de otro. Ya el edificio que fue aprobado para 4 plantas, ya lleva 7, no tiene parqueo suficiente. Entonces el problema es que hay que demoler ahora porque va por el piso 6 o 7. Sí, pero sin embargo te voy a decir algo. Hay que reconocer algo en el caso del síndico de Santo Domingo, del Distrito Nacional, que todas, y nosotros por ejemplo tenemos reportes de gran cantidad de constructores de zonas donde no estaban aprobadas apartamentos, que no los están aprobando. Ahora, tenemos que reconocer también que ese señor llegó y se encontró con media capital aprobada. Inclusive te voy a decir, en este programa, la presidenta de Acoprovi trajo un plan genial. Pero ese plan genial debe de ser un plan integral autorizado donde participe los constructores, la población, el ayuntamiento del Distrito Nacional y obras públicas. ¿Por qué? Te voy a mencionar un caso. Ellos sugieren al ayuntamiento que les declare, que le amplíe el tamaño del polígono central y que lo lleven, que ahora mismo llega hacia el norte, hacia la John F. Kennedy, que lo lleven hacia donde está Obras Públicas, la San Cristóbal, hacia esa calle de ahí. Eso va desde la Ortega y Gasset, o desde la Máximo Gómez, creo, hasta allá, atrás de Almacenes Unidos. Toda esa franja que sea autorizada, ahora le digo, oh, pero qué bonito, eso está cerquita. Eso nada más es cruzar la Kennedy. Ahora, todo ese proyecto se construyó con los tubos pequeños de drenaje, con los tubos. Si me van a hacer ahí construcciones, yo sugiero que hagan lo siguiente, que exijan que los constructores privados hagan un plan integral para modificar con la CAS y con el Obra Pública los drenajes sanitarios, los drenajes pluviales. Eso es importante. Y que exijan un mínimo de un 5% de parqueo de visitantes y un mínimo de 3 parqueos por edificio. Entonces tú dices, vamos a comenzar bien. ¿Por qué no podemos? Y vamos a dejar algunas áreas verdes. Que eso es lo que se hablaba en la zona donde yo vivo, cuando se dijo que donde se manejaba Metaldón, se iba a hacer un proyecto tipo la ciudad Juan Bosch. Entonces, varios vecinos nos preguntamos, ¿y va a poder aguantar toda esta zona, esa cantidad de gente?
porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Los que han tenido oportunidad de estar en Estados Unidos y viajar desde Nueva York hacia New Jersey en horas determinadas del día, se van a encontrar con un fenómeno determinado, y es que la mayoría de las personas que trabajan en Nueva York viven en New Jersey. Entonces, en la mañana hay un gran tapón y en la tarde hay un gran tapón de regreso. La mañana para ingresar hacia Nueva York y en la tarde, a la hora de salir del trabajo, para irse hacia New Jersey. Por dos motivos. Primero, en New Jersey es mucho más económico vivir, y segundo, el casco principal de la ciudad de Nueva York colapsó en términos de densidad, ya no aguantan más. Entonces hay apartamentos pequeñitos de 50, 60 metros que valen millones de dólares. Wow. Pues es caro vivir en Nueva York, pero además ya no se puede vivir en Nueva York. Y tercero, ya usted no puede andar en vehículos en Nueva York, porque no hay parqueos. No hay estacionamiento. Si usted quiere estacionamiento, usted tiene que pagar mucho dinero para estacionarse. Entonces el sistema de transporte se mejoró, pero para darle servicio en ese casco principal a millones de personas que trabajan ahí, pero no viven en Nueva York, sino que viven en New Jersey. Entonces, nosotros tenemos que vernos en ese espejo, y es que el casco urbano principal, el polígono central, ha colapsado en el Distrito Nacional, no aguanta más. Entonces, la asociación, ¿cómo se llama la Asociación de Constructores y Promotores? ACOPROVI, todos los constructores, el Ayuntamiento del Distrito Nacional y Obras Públicas, esto, que un simple mortal como yo tiene el privilegio de decir por televisión, me imagino que profesionales de ese nivel deben haberlo visto ya con mayor profundidad, y es que no puede seguir aprobando desarrollos verticales, aumentando la densidad de una ciudad que ha colapsado, de un polígono central que ha colapsado, y que se le comienza a decir a los constructores: salgan a construir fuera del polígono central y busquen un nuevo producto, innoven ante una realidad que nos está arropando. Todo el mundo quiere lo fácil, todo el mundo quiere comprar una casa en Naco, una vieja casa en Naco, en Piantini, en Evaristo Morales, etcétera, etcétera, para construir, para demolerla y construir ahí 30 apartamentos donde había una sola casa. Con respecto también a lo que dice... Y hay sitios donde no se puede salir ni entrar a horas determinadas. Es más, hay lugares, Marcela, en el polígono central donde no se puede vivir a ninguna hora del día, a menos que usted meta cristales antirruido, porque es permanentemente ruido, porque están en las principales avenidas o muy cerca de ellas. Claro. Otra de las cosas que, como decía Michelle, ¿ustedes recuerdan el trabajo que se hizo en la avenida Núñez de Cáceres, en el centro de la... Con Gustavo Mejía Ricard. El drenaje por aquí va a pasar por un tunelcito. La Núñez de Cáceres no se inundó. Sí, pero eso duró como 15 años haciendo ese hoyito. Bueno, ok. Ahí metieron al hombre Digamos que, no, digamos que 15 sí. años, pero no haciéndolo. 15 años para hacerlo. Pero no porque Perfecto, porque la obra duraba 15 años. No es que se derrumbaba. La Núñez de Cáceres no se inundó. Lo hicieron tipo mina, lo hicieron. Ahora, hay un problemita, que parece que como que no lo terminaron, porque cuando el agua llega a la curva de la Núñez de Cáceres que entra al malecón, digamos donde llega a la autopista 6 de noviembre, se llama, bien, hay una alcantarilla. No, la George Washington. George Washington. Hay una alcantarilla, sin tapa, por supuesto, claro, que el agua y la presión que trae, esa agua que me imagino que pasa Esa por es la debajo, que levanta la tapa, es de esta altura. Es increíble cuando llueve y los que vivimos por esa zona o que tenemos que tomar, sí, es una fuente, agua y luz. Sí, pero tú puedes ver, por ejemplo, mira, pero no se inundó la Núñez de Cáceres. Con el agua no se juega. ¿Sabe cuándo vamos a volver a hablar de esto? En el próximo aguacero. ¿Tú sabes cuándo? Es que vamos a volver a hablar de este tema. Cuando nosotros vimos ayer, por ejemplo, la gran cantidad de paredes rotas. Ay, Cristo. Mira, el Santo Domingo Country Club tiene una pared que uno la ve y le dejaron más de 50 hoyos para que el agua salga. Y esa pared, cada vez que hay un aguacero así, se la lleva.
Ya de momento lo que van a tener que no poner pared y poner alambre para que no se rompa. Para facilitar la vida al agua. Lo mismo en muchísimos sitios. Claro. Por otro lado, antes de finalizar con esto, hay que hacer un comentario necesario, por eso que hablamos al principio del programa fuera del aire. Y es el tema de la gran cantidad de información que tenemos a través de las redes sociales y de los medios de comunicación de todo lo que está pasando. También, quién sabe si todo esto ha ocurrido siempre y ahora hay una mayor información más rápido de los medios de comunicación. Inclusive se habla, y yo creo que eso cada quien que juzgue por su situación personal. Aquí se está discutiendo inclusive si a un empleado de un sitio que subió un video de cómo se inundó el negocio donde él trabaja, si lo pueden cancelar o no. Y yo te digo a ti, esa persona sabe muy bien si en su código de trabajo de su empresa, él sabe dónde él trabaja. Él sabe dónde él trabaja. Entonces, si eso es así, él sabe que él no puede divulgar información. Él podía documentar Pero el agua no es una información no es una secreta. información, es que eso tiene un problema de seguridad. Usted está enseñando lo que hay detrás donde no hay acceso visual. Y eso se sabe, Marcela. Mira, el que va a trabajar en un sitio sabe lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Además hay una línea legal. Es que tú sabes muy bien lo que tú puedes subir o no. Hay una línea legal entre lo que es de acceso público y lo que es privado. Totalmente. Entonces, ese lugar donde él trabaja es un ente privado, ¿verdad? Y delicado. Claro, no solamente delicado, es privado. Entonces, si usted no tiene autorización de esa institución para usted exponer sus falencias, sus debilidades, inclusive en una inundación, usted no puede ponerlo como que usted está haciendo una fílmica de su casa. Yo no sé si merece o no ser cancelado, pero no parece ser correcto que él, sin autorización de los que dirigen esa institución, haga una filmación de cómo colapsó su situación. Pero ven acá, y tú no puedes... Ese es un aspecto. Yo quería terminar con un comentario que no es jocoso, es realmente de la absoluta realidad. Un cliente nuestro, como hoy es Derecho y Justicia, pero estamos inundados por el tema del agua, un cliente nuestro nos llama porque un inspector junto con 2 guardias en una camioneta de medio ambiente, hace muchos meses, pero quiero ponerlo aquí sobre el tapete, se aparecieron cuando él estaba limpiando un solar, ¿verdad? Lo que implicó tumbar unos helechos, unos árboles de esos que crecen por generación natural. En ese momento se pretendían llevar preso a él y un trabajador. Cuando yo me presento allá, veo este cuadro, Michelle y Marcela. Al lado de su solar pasa una especie de cañada que es de Arroyo Manzano, ¿qué se llama? La de Arroyo Hondo, ¿verdad? Arroyo Hondo. Sí, no, pero Arroyo Manzano, que hay un arroyo. Arroyo Manzano creo que se llama. Y exactamente al lado de donde estaba ese equipo, ese team, como de 6 o 7 personas, entre guardias y el inspector y demás, tratando de llevarse preso un individuo que está limpiando su solar, había una montaña como de 8 o 9 pies de altura, de basura, de desechos plásticos, de botella, inclusive 2 neveras de esa al revés, usadas, tiradas sobre el Arroyo Manzano. Y yo le decía al inspector de medio ambiente, yo no entiendo cómo ustedes pudieron detectar que este señor estaba limpiando su solar, que iba a cortar un árbol, y no han pasado nunca a detectar que ustedes tienen una montaña de 7 u 8 pies de basura sobre el arroyo, incluyendo 2 o 3 neveras que estaban represando el arroyo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque no les importa, es que hay un barrio al lado que tiran de todo, pero a esos inspectores no les importa que todos los días tiran toneladas
sobre el arroyo, incluyendo neveras, estufa vieja. No, y los envases de FON, que parece que envases de FON, los termopas, esos que son los picapollos de Chile. ¿Sabe por qué? Porque ese inspector no anda haciendo su trabajo. Ese inspector anda buscando, recolectando para esa brigada. Y esa es la realidad de nuestro país. La corrupción que nos está arropando a todos los niveles. Corrupción en la aprobación de permisos en planeamiento urbano. Corrupción en la aprobación de planos en obras públicas. Corrupción en medio ambiente a todos los niveles, ¿verdad? Y cero planificación, porque nosotros vivimos el día a día. ¿Sabe, querido televidente, cuándo vamos a volver a hablar de permisología y de toda la problemática en el casco urbano del distrito o en cualquier ciudad de República Dominicana? ¿Cuándo? En el próximo aguacero grande que caiga y tengamos la misma situación. Porque la planificación en este país es cero. Y me alegra mucho que en las redes sociales se hayan subido videos desnudando nuestra realidad para que nuestras autoridades por fin no, a veces reaccionan, porque ahora salen corriendo a resolver. Ahora, también parte del subdesarrollo de un país como el nuestro está en que las prioridades, en nuestras prioridades quizás, entre la salud, la educación y todo lo demás, no está la planificación del drenaje pluvial. Bueno, ¿verdad? Bueno, y antes de irnos a la pausa, vamos a actualizar un poquito sobre la noticia de la inundación del cementerio, ¿verdad? Y queremos decir que hasta ahora no hay sobrevivientes. ¿Verdad? Pausamos. Pausa.